Hazme amarte capítulo 10. Empecemos. Hemos de averiguar si hay un invernáculo o un jardín de invierno donde podamos plantar tus esquejes de hierbas, le dijo Elsa a Mérida. Iban de camino al establo en busca de Rastón y Elsa también quería asegurarse de que Rebel estaba bien cuidada. Había dejado su sombrero y su pelliza en la alcoba, pues el día era agradablemente templado. Su vestido estilo imperio era de manga corta y, para conservar el recato durante el día, llevaba una pechera a conjunto que ocultaba su escote. Elsa nunca había tenido la ocasión de quitarse la pechera, aunque sabía que esperaban que lo hiciera al asistir a las fiestas en Londres. Hay que plantar esos esquejes pronto, antes de que se marchiten y mueran, añadió. Sé que eso te preocupa. Lo único que me preocupa eres tú, cielo. Eres y siempre has sido lo único que me importa de verdad, desde el día que te depositaron en mis brazos para amamantarte. Por ahora puedo plantar los esquejes en la tierra, quizá detrás de los setos, donde los únicos que notarán su presencia serán los jardineros. Allí la tierra es buena y fértil, el parque detrás de la casa lo demuestra. Sí, pero también podemos montar nuestro propio invernáculo si aquí no hay ninguno. Idun me dio dinero para este viaje, más del necesario, no porque quisiera hacerlo sino porque ella quedaría mal si me enviaba aquí con los bolsillos vacíos. Ya sabes cómo es. Siempre haciendo lo que se espera de ella, tanto si quiere hacerlo como si no. Ella te quería a su manera, cielo. No la defiendas. Conozco a mi madre y ahora no tengo ganas de pensar en ella. Para evitar que esa vieja pena se sumara a los otros desagradables sentimientos que experimentaba en ese momento, Elsa se apresuró a cambiar de tema. ¿Crees que eso es un invernáculo? Mérida dirigió la mirada hacia donde Elsa señalaba. Un pequeño edificio junto a los altos setos que bordeaban el parque. Desde aquí resulta difícil ver el interior, podría no ser más que el cobertizo de los jardineros. No logro distinguir si el techo y laterales son de vidrio o si solo son tablas de colores claros. Mérida entornó los ojos y contempló el pequeño cobertizo rectangular. Si es vidrio muy sucio, pero echaremos un vistazo después de que encuentre a Rastón. En cuanto entraron en el establo, oyeron un sonoro maullido que parecía proceder de un lugar por encima de sus cabezas, y se echaron a reír. Rastón no se levantó de la larga viga en la que estaba tendido, solo quería que supieran que las había visto. Entonces un anciano de cabellos blancos se acercó a ellas con un adolescente a su lado. El gato estará muy bien aquí, señora, dijo, será bienvenido. Esta mañana vi unos cuantos ratones entre la paja y estaba pensando en traer el gato de mi hermana de la aldea, porque nuestro cazador de ratones residente parece habernos abandonado. No puedo permitir que haya alimañas por aquí asustando a los caballos. Supongo que su gato se encargará de ese problema. Es suyo, ¿verdad? Sí, lo es, contestó Mérida. El rostro curtido del hombre se arrugó aún más cuando le sonrió a Mérida porque había acertado, pero cuando miró a Elsa no supo si debía seguir hablando. Durante un momento ella podría haber jurado que su expresión risueña había dado paso a una compasiva, pero decidió ignorar ese sentimiento, fuera lo que fuese. Soy Arnold Haddock, mozo de cuadra principal aquí en la finca Overland, y este es Peter, mi hijo menor. ¿Es pariente de Ike Haddock? Interrogó Elsa, curiosa. Ike es mi sobrino. Y Peter ya ha puesto su yegua a pastar junto con las otras, e irá a buscarla cuando usted la necesite. Aquí estará bien cuidada. Gracias, dijo Elsa con una sonrisa. Rebel es muy preciada para mí. No solo adoraba a su yegua. Rebel suponía una esperanza para el futuro. Ella quería aparear a Rebel mientras aún era joven. En su casa no se lo habían permitido porque el mozo de cuadra principal tenía órdenes de no aumentar el número de ejemplares. A pesar de ello, cuando era más joven había urdido toda suerte de planes para cumplir con su objetivo, incluso trató de aparear a Rebel a medianoche, cuando los mozos de cuadra estaban durmiendo, pero temía acercarse al semental de su padre, el preferido de la yegua. Tal vez allí le permitirían aparear a Rebel, si es que Frost realmente criaba caballos. Se lo preguntaría al vizconde cuando lo conociera, si es que acababa por conocerlo algún día. De momento estaba más preocupada por los esquejes de Mérida. ¿Aquello que vimos junto a los setos es un invernáculo? Le preguntó a Arnold. Arnold asintió con la cabeza. Lo hizo construir Lady Diana, la madre del vizconde de Overland. Adoraba la jardinería y no quería estropear el diseño de la casa añadiendo un invernáculo. Cultivaba flores especiales que después replantaban en el parque. Algunas incluso sobrevivieron después de su partida, aunque hace tiempo que todo lo demás en el interior del invernáculo se marchitó y murió. ¿Cree que puedo cultivar unas plantas en el invernáculo? Arnold no contestó, quizá porque ignoraba si se lo permitirían, y en vez de eso preguntó.
Entonces cree que se quedará aquí, milady, y que se casará con su señoría a pesar de la maldición. Elsa se preguntó por qué de pronto parecía tan triste, y entonces se dio cuenta de que debía de creer en esa ridícula maldición, pero su pregunta casi la hizo reír. Un tema muy deplorable, y ella ni siquiera sabía la respuesta. Así que optó por contestar. Es una pregunta excelente, pero la respuesta está bien. Veremos, pues aún no lo he conocido. Gracias por encargarse de mi yegua. Me gustaría conocer todos los caballos de Overland cuando disponga de más tiempo, pero de momento iré a comprobar cómo se encuentra Rebel mientras mi doncella examina el invernáculo. Me reuniré contigo allí dentro de unos minutos, Mer. Elsa atravesó el amplio establo y salió por la puerta posterior abierta. Allí comenzaba el cerco del prado y se extendía hacia el oeste. Descubrió a Rebel pastando en el prado más alejado. Los caballos estaban encerrados en el prado más próximo. Los observó durante unos momentos y notó que todos eran espléndidos. Uno trotó hacia ella, era completamente negro, incluso las crines y la cola, y muy elegante pese a su gran tamaño. Asomó la cabeza por encima del cerco, tratando de alcanzarla. Ella se acercó y le acarició el morro con suavidad. Hola, bonito. Sí, sé que no eres una yegua, así que no te ofendas, pero, sin embargo, eres muy bonito. Pues sí que eres valiente, ¿verdad? El semental de Jack no suele mostrarse amistoso con nadie, trató de pegarme una dentellada un par de veces. El caballo se alejó al galope cuando Elsa se volvió y vio que Ikup estaba de pie a su espalda. Adoro los caballos. Tal vez ellos lo perciben. Él meneó la cabeza. Yo también los adoro, ¿quién no lo haría, con lo prácticos que son? Pero ese bruto siempre trata de morder a todos cuantos se acercan a él, aunque lleven una zanahoria en la mano. Sé cautelosa si vuelve a acercarse a ti, o no te aproximes demasiado al cerco. Es el rey del cotarro. Ikup rió y agitó la mano. Como su dueño lo es de todo lo demás. Eso no parecía una orden, solo un consejo amistoso que ella podía aceptar o ignorar según le viniera en gana, pero asintió. ¿Has venido para llevarme a conocer la finca? No, él está dispuesto a verte, repuso Ikup, indicando la casa con la mano. Era como si sus pies hubiesen criado raíces. No podía moverse. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Ikup, riendo. Y yo que creía que querías conocerlo hoy mismo. Ni hablar. La sensación desagradable había regresado, revolviéndole el estómago. Sentía pavor. Debería estar acostumbrada a ello dado que, por un motivo u otro, había vivido despavorida durante toda su vida. Era como si todavía fuera incapaz de moverse y, para que él no lo notara, preguntó. Soy amante de la lectura desde que aprendí a leer y estoy comenzando en el maravilloso mundo de escribir novelas, espero y les guste mi trabajo. Watch más 57, 31, 68, 55, 95, 12, soy el chico para todo. Ikup le lanzó una sonrisa burlona. Hago todo aquello que Jackie quiere que haga. Que hablara de un modo tan confiado de su señor y se refiriera a él por su apodo la sorprendió. ¿Lo aprecias? Es lo que suelen hacer los amigos. Si no acabara de conocer a otros Adok que afirmaron que Ikup estaba emparentado con ellos, quizás habría pensado que era un miembro de la pequeña nobleza que se había pegado a un benefactor. Aster había tenido un amigo semejante, por más difícil que resultara creer que tuviese alguno, que a menudo venía a casa con él y se quedaba como huésped. No obstante, los criados no solían considerar amigos a sus empleadores. Ella creía que era la única miembro de la nobleza que mantenía una relación amistosa con los criados, porque su familia no lo hacía, ciertamente. Dios mío. ¿Resultaría que ella y el vizconde de Overland también tenían eso en común? Entonces es simpático. Me alegro. Calló cuando vio que Ikup se ponía muy serio y el nudo del estómago se volvió más tenso. Y él no le contestó. No tengo intención de meterte prisa, Lady Arendelle, pero a él no le gusta que lo hagan esperar. No daré un paso antes de que contestes a mi pregunta. Ikup suspiró. Ya debes de saber el motivo por el cual te encuentras en la finca Overland. Aquí el odio por tu hermano es muy profundo. ¿Lo compartes? Sí. ¿Por qué? ¿No lo sabes? Aster y yo no hablamos. Creo que ni siquiera mis padres saben lo que hizo para que tu señor lo retara a tantos duelos. En realidad, creo que Aster los engañó diciendo que se trataba de una nimiedad. Miserable villano, murmuró Ikup con expresión airada. Ella estaba totalmente de acuerdo, pero no compartiría ese sentimiento con un criado. Tal vez él le diría el motivo por el cual el vizconde había retado a duelo a su hermano. ¿Qué hizo? A mí no me corresponde decírtelo.
Estoy seguro de que ya te lo dirá si se lo preguntas, en realidad, tal vez no deberías mencionarle ese tema, al menos no hoy. ¿Así que me medirán con el mismo rasero que a mi hermano? Preguntó. ¿Es eso lo que puedo esperar de este encuentro con Lord Frost? La verdad es que ignoro lo que puedes esperar, pero si envía a otro en tu busca, no será bueno para ti ni para mí. Te ruego que empieces a dirigirte a la casa, por favor. Ella logró ponerse en movimiento, si bien lentamente, y trató de no pensar en lo que estaba a punto de ocurrir en esa casa. Se volvió hacia Ikup para distraerse. Hay muchos miembros de tu familia trabajando aquí. No muchos. Unos cuantos primos, un tío, mi madre. Hay más en casa de los Cotterill y los Hackeman. Nuestros antepasados vivían en la aldea de Overland y sus alrededores. Puedes verla desde la torre occidental, o podías verla antes de que un incendio casi la destruyera. Ahora nadie va allí. Antes de morir, mi padre era el mayordomo de la finca. Quería que yo ocupara su puesto, intentó prepararme para ello cuando era un niño, pero yo estaba demasiado ocupado divirtiéndome con Jack como para dedicarle tiempo a eso. Así que contrataron a un nuevo mayordomo cuando mi padre murió. ¿Qué provocó el incendio? Él también contempló la torre, y añadió en tono grave. Fue Jack. Un accidente muy desagradable. ¿Qué estaba haciendo allí? Prendiéndole fuego a la torre. ¿Adrede? Inquirió Elsa, soltando un grito ahogado. Sí. Era la habitación de juegos predilecta de su hermana cuando era una niña. Antes de que muriera, solía volver a la torre, pero no para jugar. Solo permanecía de pie ante la ventana durante horas. Murió aquel otoño. Lo siento. Todos lo sentimos. Todos la adoraban. ¿Lord Frost tiene más familia? Su madre y algunas primas lejanas, pero él es el último Frost que lleva ese nombre, y quiere seguir siéndolo. Final de capítulo. Comienza capítulo 11. Elsa todavía avanzaba a regañadientes cuando alcanzaron el piso superior. Ansiaba desesperadamente que se produjera una demora y evitar así tener que entrar en la habitación del final del pasillo. Se detuvo por enésima vez y preguntó. ¿Por qué me alojaste en una habitación conectada con la del vizconde, Ikup? Él volvió la cabeza y dijo. Tal como le dije a Jack, nos ahorrará las molestias de trasladar tus pertenencias después de la boda. Pero te aseguro que la puerta está cerrada con llave, por ahora. Ello habría supuesto un alivio si Elsa no estuviera tan angustiada. ¿Acaso sabes a ciencia cierta que habrá una boda? Él la miró y se limitó a decir. Una de estas habitaciones era la de su hermana. Está cerrada con llave y siempre lo estará. Otra es la antigua habitación de él. En vez de decírmelo, ¿por qué no me la muestras? Lo interrumpió ella. Quizás en otro momento. Él está esperando. Ikup se adelantó y abrió la temida puerta. Ella echó un vistazo a la puerta de su habitación y se preguntó si podría hacerse fuerte allí dentro, pero ¿de verdad quería parecer una cobarde? No soy una cobarde. Se dijo. Hacía falta valor para vivir con su propia familia, y astucia y talento para evadirse y fingir, pero en su casa ella conocía todas las variables y sabía exactamente a qué debía enfrentarse. Esto era diferente. Esto era lo desconocido, y lo que ocurriera podía afectar a su futuro. Las primeras impresiones eran importantes, no quería que allí la tildaran de cobarde, si es que se quedaba. Era hora de averiguarlo. Entró en la habitación inclinando la cabeza respetuosamente. Un movimiento a su izquierda atrajo su vista hacia alguien sentado en una silla restregándose los ojos soñolientos. Se apresuró a ponerse de pie, inclinó la cabeza y murmuró. Milady. A su derecha había otro hombre, este de mediana edad y vestido de manera más formal, de mayordomo, que se acercó desde la esquina oriental de los aposentos. También la saludó inclinando la cabeza y susurró en tono respetuoso. Milady. Una tercera voz autoritaria dijo. Marchaos. Ella se apartó para dejarlos pasar, dio unos pasos hacia el hueco de la ventana y pegó un respingo cuando la puerta se cerró a sus espaldas. Sabía vagamente de dónde procedía la voz de Lord Frost. De algún lugar por delante de ella, pero sin alzar la vista solo logró ver los pies de una cama. Entonces un perro corrió hacia ella y olisqueó sus zapatos. Instintivamente, quiso ponerse en cuclillas y saludarlo, pero eso revelaría que le gustaban los animales y aún no quería revelar esas cosas acerca de ella misma. El perro era bastante alto, tenía un morro largo y un pelaje de color pardo grisáceo que daba paso a un tono crema en torno al cuello y la panza. No sabía a qué raza pertenecía, pero supuso que, con un morro tan alargado, sonaría como un lobo cuando aullaba. Cuando el animal se sentó a su lado se atrevió a preguntar. ¿Cómo se llama? Wolf. Pero en realidad no es. No, no es un lobo. Lo encontré en el brezal hace unos años, todavía era un cachorro pero estaba medio muerto de hambre.
Creyó que podía roerme la pierna. Me gustó su determinación de no morir, así que lo llevé a casa y le di de comer. ¿Aúlla en los brezales? No que yo sepa. ¿Así que has oído el rumor? Sí, pero hice caso omiso. Ven aquí. Elsa se puso tensa. Bien, la situación no tenía remedio y, además, acababan de mantener una conversación bastante normal. A lo mejor él no era tan frío y vengativo como ella había esperado. Tal vez su hermano había mentido y fue él quien exigió los duelos, mientras que Lord Frost solo era un inocente en relación a la vendetta de Aster por alguna ofensa imaginaria. Era posible. Quizá tanto ella como el vizconde eran víctimas del carácter malvado de Aster. Avanzó unos pasos más, pero todavía no osaba mirarlo. Cuando lo hiciera se daría cuenta de inmediato de cuál era su carácter. Descifrar el carácter de las personas se le daba bien, un efecto secundario de impedir que los demás descifraran el suyo. Pero no veía los pies de él y no tardaría en alcanzar la pared. Entonces los vio, al pie de la cama. Uno estaba debajo de la sábana y el otro, grande y desnudo, apoyado encima. La recibía postrado en la cama. Eso era tan inadecuado que se quedó pasmada y mortificada, y confió en que el rubor no le cubriera las mejillas. Alzó la vista y contempló el rostro de él y todo su cuerpo, y entonces no pudo evitar sonrojarse. Estaba sentado en la cama, apoyado contra una docena de almohadas, con una pierna completamente desnuda y también el pecho. La sábana le cubría las caderas y advirtió las sanguijuelas pegadas a su muslo izquierdo, lo cual explicaba por qué no se cubría la pierna. Ya había visto demasiado tras ese primer vistazo, así que no despegó la mirada de su rostro. Elsa creía que nadie podía superar la postura de Aster, pero aquel hombre la superaba, y con mucho. Los hombros desnudos, el cuello y los brazos gruesos eran una imagen de cruda virilidad. Era la primera vez que veía tanta piel masculina desnuda. ¿Era necesario que él fuera un espécimen tan grande y fornido? ¿Acaso ya no se sentía bastante intimidada como para encima inquietarse por su tamaño? Sería incapaz de escapar de alguien con piernas tan largas y era indudable que no lograría zafarse de brazos tan fuertes. ¿Y por qué lo único que se le cruzaba por la cabeza al ver tantos músculos era una confrontación con él? Porque realmente parecía un salvaje. Se debía al cabello, largo, peliblanco con reflejos plateados y muy descuidado, y a los ojos de fiera. Eran de un color azul claro con numerosas motas grises y tonos azules más oscuros, y los ojos de hielo, como los que podría tener un lobo. Elsa tuvo que reprimir una risita histérica, pero ¿quién podría culparla por ser fantasiosa? Afectada por los nervios, los temores y los rumores sobre hombres lobo y maldiciones, su imaginación se volvía desenfrenada. ¿Elsa Arendelle? Ella se olvidó del lobo de la cama y se centró en el hombre. ¿Por qué lo dudas? No tienes verrugas. No, ninguna que haya notado. Ike insinuó. ¿De veras? Debiera avergonzarse. ¿Suele tomarte el pelo a menudo? Sí, por desgracia. Ella sonrió, pero solo para sus adentros. Dado que aún conserva su puesto, eso no debe de molestarte, ¿verdad? Somos amigos desde la infancia, por desgracia, así que él se aprovecha de ese hecho. Esa es una manera curiosa de describir a un amigo de muchos años, como una desgracia. Es probable que sea el único que llorará cuando me muera. Es algo que lamento. Qué palabras más tristes, como si quisiera mi compasión. Pensó Elsa. ¿O acaso solo la estaba poniendo a prueba para comprobar que era capaz de sentir compasión? Cuando la expresión de él se endureció, ella decidió que ni lo uno ni lo otro. Tal vez no había tenido intención de revelarle algo semejante, así que se apresuró a decir. ¿Estás herido? Un regalo de tu hermano que se niega a cicatrizar. Pronunció la palabra hermano como si fuese la cosa más aborrecible del mundo. Realmente tenían algo en común, pero ella no quería hablar de lo que sentía por Aster. En cambio echó un vistazo a las sanguijuelas pegadas a su muslo y preguntó. No le estaba apuntando a tu corazón, ¿verdad? Creo que es obvio a qué apuntaba. ¿Un caballero grosero? No, él no era un caballero en absoluto, o de lo contrario intentaba impresionarla. Eso último era más probable, pero no funcionó. Lo que le chocaba era la pierna larga y desnuda, el torso desnudo, no que su hermano intentara asegurarse de que no hubiese más Frost. Pero eso no hubiese sido la meta de Aster. Su meta hubiera sido matarlo. Así que dijo. No estoy de acuerdo. Lo que resulta evidente es que su destreza para disparar una pistola es tan escasa como la tuya. Demasiado tarde se dio cuenta de que acababa de insultarlo y se sorprendió cuando él dijo. No acostumbro a batirme a duelo. ¡Qué lástima! Si tuvieras más experiencia podrías habernos ahorrado a ambos este. Se interrumpió. Decirle que ella no deseaba ese matrimonio era revelar demasiado.
pero él lo adivinó de todos modos, y replicó en tono seco. ¿Matrimonio no deseado? Elsa podría haber mentido, pero optó por no contestar. Lo que quiso decir fue que hubiera querido que él diera en el blanco, no Aster, pero aclarar ese punto no tenía sentido. Él pensaría lo peor de ella sencillamente por asociación. Ella era una Arendelle, la hermana del hombre que él trató de matar en 3 ocasiones. Pero no logró reprimir su curiosidad. ¿Por qué no practicaste? ¿No sería una medida lógica practicar primero y después retar a duelo? La cólera no hace caso de la lógica. Bien, puede que no para algunas personas como él, pero de acuerdo. Tenía razón. ¿Tienes edad para casarte? La pregunta fuera de contexto hizo que volviera a mirarlo. De momento su ira parecía estar bajo control, pero no podía estar segura. Todavía no había logrado descifrar su carácter, solo sabía que se enfadaba y se equivocaba con rapidez, y que no le daba la bienvenida con una sonrisa. Tal vez jamás sonreía, pero si él volvía a mostrarse cortés, ella también podía hacerlo. No creo que a alguien le importe si la tengo o no la tengo. Al príncipe regente ciertamente no, quien exige que nuestras familias se unan a través del matrimonio. Pero da la casualidad que cumpliré los 18 dentro de unas semanas. ¿Y qué puede saber del matrimonio la mimada hija de un conde, sobre todo una tan joven como tú? Ella se puso un poco tensa. Comprendo lo que se espera de mí. ¿Lo comprendes? Lo dudo mucho. Es más probable que tu cabeza esté repleta de ideas erróneas, pero ¿cómo podrían no ser así cuando la mitad de los aristócratas engendran sus hijos sin ni siquiera quitarse el camisón? Ella se quedó boquiabierta. Luego se apresuró a cerrar la boca. Acércate. Elsa no se acercó. Estar a 60 centímetros de la cama ocupada por un lobo desnudo era suficiente. Todavía no estaban casados, se negaba a proporcionarle una muestra. Se ve que no sabes lo más básico sobre el matrimonio, ¿o acaso tu madre no te dijo que, ante todo, debes obedecer a tu marido? Ella conocía esa regla, pero también sabía que sin cierto respeto y devoción mutuos un matrimonio podía acabar por volverse bastante insoportable, para ella. ¿Pero qué diablos estaba haciendo él? ¿Se limitaba a asegurarse de que ella sería una esposa sumisa? ¿O dejarle claro que convertirse en la esposa sumisa de él no sería agradable? Antes de que él se lo repitiera avanzó un paso, pero cuando se limitó a mirarla fijamente, aguardando, supo que él quería algo más. Debía tomar una decisión. ¿Ponerlo en evidencia? ¿Mostrarse obediente? Recordarle que, no, tenía que casarse con él, de lo contrario su familia perdería sus tierras y el título. Y él tenía que casarse con ella por el mismo motivo. Y bueno, pues entonces se casarían. Elsa se acercó hasta que sus muslos chocaron con el colchón. Él le rodeó la cintura con un brazo y deslizó la mano hacia arriba. Fue un movimiento tan repentino que ella casi se derrumbó sobre el pecho de él, pero lo evitó a tiempo apoyando una mano en la cabecera de la cama, justo por encima del hombro de Frost. Seguía aferrando su cintura y su brazo era demasiado fuerte como para resistirse. Él presionó su boca contra la suya y el pesado brazo que le rodeaba la espalda impidió que ella se apartara. La besó. Su ira hizo que el beso pareciera apasionado. Era apasionado, era dominante. Una promesa de lo que podía hallar en la cama de él en caso de que la aceptara. Una promesa de que no habría ropa entre ambos si la aceptaba, de que era un hombre vigoroso que cogería lo que deseaba cuando lo deseaba. El corazón de Elsa palpitaba como un caballo desbocado. Una lengua persistente, sus dedos en la nuca que la hacían estremecer, el olor a whisky de su aliento, todo ello no la repugnaba, más bien la atraía a lo prohibido. Pero cuando él dejó de abrazarla y retiró la lengua de su boca, ella se apresuró a retroceder un paso. Imaginó que él se había aburrido de la lección y no tuvo duda de que únicamente se trataba de eso, de una lección. Él pareció confirmarlo cuando dijo: «Eso es lo que puedes esperar». Elsa quería huir de la habitación, pero se mantuvo firme. Sabía lo que su padre le haría si se negaba a casarse con Lord Frost. Apartando un mechón de cabello que se había soltado de su peinado, inspiró profundamente para tranquilizarse y vio que una copa y una botella de whisky escocés estaban apoyadas en la mesilla de noche. ¿Así que el lobo bebía durante el día? Un mal presagio. ¿O acaso bebía whisky para aliviar el dolor de su herida? ¿Tienes dolores? ¿Aún sigues aquí?, gruñó él, entornando los ojos azules. ¿Es que te importa? Si eres un borracho, sí, me importaría. Pues entonces, sí. Soy un borracho. Ella chasqueó la lengua. ¿Es que nada de ese encuentro saldría bien? Casi habían tenido una conversación normal cuando él le preguntó cuántos años tenía, y trató de regresar a ese punto. Te dije cuando era mi cumpleaños. ¿Cuándo cae el tuyo?
Fue la semana pasada. Así que acabas de cumplir los 25 y esperas morir en algún momento durante los siguientes 12 meses. Oh, gracias a tu hermano, en los próximos días a causa de esta herida. Pero ¿cómo sabes lo de la maldición? Anoche, en el mesón cerca de aquí, oímos más de un rumor. ¿Y eso no te ahuyentó? No creo en tales cosas. Mala suerte. ¿Perdón? Dijo Elsa en tono tenso. Eres la hermana del hombre responsable de la muerte de mi hermana. Aquí jamás serás bienvenida. Dios mío. ¿Qué había hecho Aster? Brooke tardó un momento en asimilar cuánto la detestaba ese hombre. Claro que la detestaba, si Aster le había hecho daño a su hermana. ¿Qué hizo? No finjas ignorarlo. Frente a semejante cólera, Aster no sabía qué hacer. Si allí no era bienvenida, ¿significaba que él no tenía intención de casarse con ella? En ese caso, ¿por qué había querido verla y por qué ese beso? ¿Debiera abandonar Overland? Sí. Ella soltó un grito ahogado y se volvió, dispuesta a dirigirse directamente a la puerta. Si lo hubiese hecho más aprisa no habría oído que él añadía. Si esa es tu elección. Se detuvo y, en tono amargo, contestó. Sabes perfectamente que no tengo otra elección. Yo tampoco. Gruñó Frost a sus espaldas. Final del capítulo continuará.